Amén, amén. Bueno, pues vamos a la Biblia, hermanos, por favor. Vamos a continuar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La semana pasada hicimos una pausa, o más bien, sí, una pausa ahí en el libro de Hechos, pero hoy vamos a continuar en el libro de Hechos y estamos ya en el capítulo 9, así es que busquen Hechos, capítulo 9, lo que viene siendo la segunda parte del capítulo 9. Si alguno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con la primera parte del capítulo 9? Bueno, recordarán que ya hace algunos domingos cuando estuvimos hablando de Saulo de Tarso, vimos también brevemente la primera parte del capítulo 9, donde Lucas, el autor de Hechos, narra acerca de cómo Saulo fue transformado por Dios y tuvo un encuentro con el Cristo resucitado allá en el camino a Damasco, cuando Saulo iba todavía respirando amenazas y muerte, dice la Biblia. El Señor lo encontró allí en el camino a Damasco, tuvo un encuentro con él y allí el Señor transformó la vida de este hombre Saulo de Tarso. Más adelante, obviamente vamos a continuar viendo algunas cosas de Saulo de Tarso, que ya para entonces será el apóstol Pablo, pero hoy vamos a ver en el capítulo 9, a partir del versículo 32. Antes del 32, miren, quiero que veamos también esto, porque hemos visto en los últimos capítulos de Hechos, a partir creo que del capítulo 7, sobre todo del capítulo 8 también, como la iglesia de Jerusalén allá en aquel entonces, la iglesia, a partir de que mataron a Esteban, recuerdan, a partir de ese día dice que se soltó una ola de persecución en contra de los creyentes allí en Jerusalén. De modo que muchos de los creyentes de allí de Jerusalén salieron por causa de la persecución, pero Dios usó eso precisamente para llevar el mensaje del Evangelio a otros lugares. El Evangelio se extendió entonces y pasó de Jerusalén a Judea, a Samaria, y vimos también creo que fue el último mensaje que vimos en Hechos, cómo el mensaje llegó por medio de Felipe a un hombre de Etiopía, ¿recuerdan? Aquel etíope eunuco al cual Felipe le predicó, el hombre se convirtió y podemos suponer que ese hombre llevó el mensaje también a un lugar tan lejano como Etiopía. Pero todo esto fue por causa de la persecución que hubo en contra de los creyentes. Pablo, en ese entonces, Saulo de Tarso, fue, me atrevo a decir, el principal perseguidor de los creyentes, de los cristianos. Ya vimos en su momento lo que Saulo hizo en contra de los cristianos. Los persiguió de una manera tremenda. Era un hombre sanguinario. Hizo muchas cosas terribles en contra de la iglesia. Pero a partir del día en que Saulo tuvo ese encuentro con el Señor Jesús y la vida de Pablo fue transformada completamente. Miren lo que dice, miren cómo dice aquí en el capítulo 9, versículo 31. Después de que Lucas narra cómo Saulo fue transformado, dice en el versículo 31, la iglesia entonces tuvo ¿qué? Paz, ¿te fijas? Ya Saulo había sido transformado por Dios. Entonces dice, la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Así que lo que vamos a ver ahora ocurrió en ese periodo de paz que hubo tras la conversión de Saulo de Tarso. Ahora sí, vamos a continuar leyendo a partir del versículo 32. Y dice así: mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. ¿Se fijan? Ya el Evangelio había, repito, traspasado fronteras y había llegado a lugares como la ciudad de Lida. Ahora, lo que vamos a ver, hermanos, a continuación, y quiero que lo veamos brevemente, vamos a ver o a leer rápido esto. Lo que vamos a ver son dos milagros que Lucas narra aquí en este texto. Dos milagros, y ahorita ustedes van a ver cuáles son. Mi intención no es en esta ocasión centrarme
tanto en los milagros. Yo quiero que nos centremos en otra cosa, pero quiero que leamos el pasaje. ¿Okay? Vamos a seguir leyendo. Versículo 33. Allí, recuerden, allí en Lida, conoció a un hombre llamado Eneas. ¿Quién lo conoció? Recuerden, Pedro, que estaba viajando de un lugar a otro y llegó a la ciudad de Lida. Dice, allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. No sabemos qué le pasó a este hombre, Eneas, pero llevaba 8 años. Imagínate, postrado allí en su cama, sin poder moverse, paralizado. 34. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Ahí está un milagro, uno de los 2 milagros. Aquí viene el segundo, versículo 36. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. ¿Le suena ese nombre? Dorcas. Bueno, ahorita vamos a estar hablando acerca de Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Es interesante cómo la Biblia puede decir muchas cosas con bien poquitas palabras. Se enfermó y murió, así, tal cual. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle, por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropas que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Hasta ahí nada más. Ahí están entonces estos 2 milagros que les comentaba hace un momento, de los cuales, repito, no es mi intención centrarme tanto en los milagros como tal. Obviamente no los podemos pasar por alto, obviamente no podemos negarlos porque son cosas que sucedieron, y esto quiero hacer un poquito de énfasis. Esto que acabamos de leer no son cuentos, no son leyendas. Esto ocurrió, son hechos verídicos. La curación de este hombre Eneas, que llevaba 8 años sin poder moverse, y la resurrección de aquella mujer son hechos reales, verídicos. Y nosotros creemos en eso. Ocurrió esto hace 2000 años, más o menos. Pero repito, no es mi intención centrarme mucho en los milagros. Pero quiero comentar esto. Miren, los milagros que vemos aquí en el libro de Hechos y en toda la Biblia, Dios, quien es soberano, Él puede hacer las cosas, y de hecho Él hace las cosas como Él quiere. No tiene, como lo decimos constantemente, como lo creemos también, no tiene que darle explicaciones a nadie. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere, de la manera que Él quiere. Dios, en su soberanía y en su gracia y en su misericordia, Él sanó en aquella ocasión a ese hombre Eneas, que llevaba 8 años en cama sin poder moverse. Dios lo hizo. Y Dios también, quien es soberano y todopoderoso, en su soberanía, en su misericordia y en su gracia, Él le devolvió la vida a aquella mujer, Dorcas, de la que hemos leído. Dios, en su soberanía, también usa a quien Él quiere para realizar esos milagros. En tiempos bíblicos vemos
al apóstol Pedro y vemos a otros personajes. Más adelante veremos a Pablo. Hemos leído de otros personajes que Dios usó para hacer milagros, para hacer maravillas, pero todo con un propósito. El propósito de los milagros no es que la gente a la cual Dios usa para llevar a cabo los milagros, ellos reciban la gloria, no, de ninguna manera. Dios lleva a cabo los milagros y los hace para que al final Él y solo Él reciba toda la gloria. Y en esto que estamos viendo en este pasaje, y también lo vemos en otros pasajes, Dios llevó a cabo estos milagros por medio del apóstol Pedro, pero lo hizo con el propósito, aparte de que Dios reciba la gloria, para que muchas personas, al escuchar la predicación de Pedro, creyeran el mensaje que Pedro predicaba. Pedro iba de lugar en lugar predicando la buena noticia acerca de Jesús. Así que mira, Pedro predicaba el mensaje del Evangelio y Dios lo usó para llevar a cabo milagros como estos con el propósito de validar o certificar la autoridad divina que Dios, repito, que Dios le concedió a Pedro, y para que la gente supiera que Pedro realmente era enviado de Dios. ¿Me explico? Estos milagros Dios los hizo por medio de Pedro para que de alguna manera certificar que Pedro era enviado de Dios y el mensaje que él predicaba era la palabra de Dios. De modo que cuando aquel hombre Eneas fue sanado y la gente lo vio, dice en el versículo 35, entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando. ¿Qué pasó? Dice enseguida, y se convirtieron al Señor. ¿Te fijas? Por implicación podemos llegar a la conclusión de que la gente de Lida había escuchado la predicación de Pedro. Recuerda, Pedro predicaba la buena noticia acerca de Jesús. Y el milagro que vieron en la vida de Eneas simplemente reforzó o corroboró lo que Pedro estaba predicando. De modo que cuando vieron a ese hombre que tenía 8 años, que no caminaba, lo vieron caminando sano, diríamos coloquialmente vivito y coleando, la gente creyó, pero creyó no tanto por el milagro, la gente creyó porque habían escuchado previamente el mensaje, la buena noticia acerca de Jesús. Pedro les predicó de Jesús, la gente creyó en Jesús. Y lo mismo ocurrió con lo que sucedió con esta mujer Dorcas. Cuando la gente vio a esta mujer que estaba muerta y ahora Pedro se las presenta viva, dice el versículo 42, las noticias corrieron por toda la ciudad. Y cómo no, ¿verdad? Imagínate una noticia de ese tamaño. Las noticias corrieron por toda la ciudad y ¿qué dice enseguida? Muchos creyeron en el Señor. ¿Te fijas? Así que Dios llevó a cabo estos milagros con ese fin. Estos milagros de los que estamos viendo, de los que estamos hablando, fueron un medio usado por Dios para un fin. El fin era que muchos oyeran el mensaje del Evangelio y lo creyeran. Es eso. Nada más, nada más. Ahora nosotros, yo en lo personal creo que ya en este tiempo Dios no obra de esa manera. Y no estoy diciendo que Dios no pueda hacer milagros. Dios puede hacer milagros. Él es el Todopoderoso. Pero ahora tenemos, ¿sabes qué? Ahora tenemos la palabra de Dios escrita, completa, revelada en nuestras manos. Y ahora nosotros somos responsables de anunciar el mensaje del Evangelio a otras personas y Dios obra en la vida de ellos por medio del Espíritu Santo, les convence de pecado y entonces la persona cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Quiero que nos
centremos más en el tiempo que nos queda. Quiero que nos centremos en el milagro ocurrido con Dorcas. Y quiero que veamos algunas cosas, más que nada aplicaciones. Hoy quiero estar mencionando varias aplicaciones que es necesario que las tomemos en cuenta, las llevemos en nuestro corazón y obviamente con la ayuda de Dios las llevemos a la práctica. Ajá. Mi garganta me anda molestando un poco, espero que no me dé mucha lata. ¿Sale? Bien, vamos otra vez al versículo 36. Dice, lo primero que quiero que veamos, versículo 36. Había una creyente. Vamos a comenzar allí. Una creyente en Jope que se llamaba Tabita. Por cierto, el nombre Tabita, dicen algunos, probablemente era en el idioma, en la lengua aramea. ¿Ah? Y Dorcas, como lo dice Lucas, lo explica allí enseguida, entre paréntesis, Tabita, dice entre paréntesis que en griego es Dorcas. Así que el nombre Tabita es arameo y el nombre Dorcas es griego. Ambos, tanto Tabita en arameo como Dorcas en griego, significa gacela. Por si no lo sabías, ese nombre Dorcas significa gacela. Bueno, esta mujer llamada Dorcas, dice el versículo 36 que era una creyente. La Reina Valera dice que era, lo traduce así como discípula, una discípula. Y obviamente entendemos, ¿no? ¿De quién era discípula? Discípula de Jesús. Esta mujer, Tabita o Dorcas, era una verdadera creyente. Era una verdadera discípula. Esta mujer tenía una fe genuina, la fe que en un momento había puesto en Jesús como Señor y Salvador, era una fe genuina. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Por lo que dice enseguida, allí mismo, en el versículo 36, la segunda parte del versículo 36, dice que ella siempre hacía, ¿qué cosa? Buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. Ella, esta mujer, Dorcas, esta creyente verdadera, esta discípula de Cristo siempre. ¿Ah? No solo cuando le pedían, no solo cuando estaba de buenas. Dice que siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. Por eso es que yo me atrevo a decir por esto, que la fe de esta mujer era genuina. A eso se dedicaba. ¿Ah? Ella en un momento había reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Ella en un momento había hecho lo que nosotros cantamos en la última canción. Ella se rindió ante Dios y ante Cristo Jesús. Ella estuvo dispuesta a tomar su cruz, a negarse a sí misma y a seguir a Jesús. Y a partir de que ella hizo eso, ella vivía en primer lugar para Dios, pero también vivía para los demás, para ayudar a los demás. El amor de ella, entonces, iba dirigido en dirección vertical, pero también en dirección horizontal. Ella amaba a Dios, y yo me atrevo a decir que amaba a Dios por sobre todas las cosas, pero también amaba a su prójimo. Y tan es así que ella, dice el pasaje, siempre hacía buenas acciones a los demás. ¿Quiénes demás? A las personas a su alrededor. Y ayudaba a los pobres. Nadie la obligaba, nadie la forzaba, nadie la manipulaba para que lo hiciera. Ella lo hacía de corazón. Porque amaba a Dios y amaba al prójimo.
Pero entonces leemos en el versículo 37, en esos días se enfermó y murió. Y alguno pudiera preguntar, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo es que una persona, en este caso Dorcas, cómo es que una mujer que hace cosas buenas, que ayuda a los demás siempre, que hace buenas acciones, de pronto se enferma y muere? ¿Ah? Y recuerda, esto nos recuerda que no siempre, hablábamos la semana pasada un poco de esto, no siempre a las personas que hacen lo bueno les va bien. No siempre a los justos les va bien. No siempre. Esta mujer hacía lo bueno y de pronto se enfermó y murió. ¿Ah? Y de veras murió, porque hay algunos que podrían decir, sí, yo no creo esto de que haya resucitado, a lo mejor nada más estaba desmayada. A lo mejor se le bajó el azúcar o la presión se le subió o le dio el soponcio, pero no estaba muerta. Esta mujer estaba muerta, bien muerta. Mira, versículo 37, en esos días se enfermó y murió, y mira lo que dice enseguida: lavaron el cuerpo para el entierro. La mujer estaba bien muerta, tan muerta que ya la estaban preparando para enterrarla, el cuerpo. Ya estaban preparando el entierro. ¿Ah? Pero, dice el versículo 38, los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca en Lida. Seguramente ya se habían enterado de la curación de Eneas. Y dice que enviaron a 2 hombres a suplicarle, por favor, ven tan pronto como puedas. Pedro hizo caso al llamado, regresó con aquellos 2 hombres, lo llevaron al cuarto, dice versículo 39. Tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta, y el cuarto, dice enseguida, estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Una pregunta, mira, imagínate la escena. Tienen el cuerpo de aquella mujer ya sin vida, ya preparándolo para el entierro. Alrededor del cuerpo muchas mujeres viudas a las cuales Dorcas había ayudado en algún momento, llorando por ella, por la pérdida que habían sufrido, llorando porque esa mujer que hacía buenas acciones y ayudaba a los pobres, de pronto había enfermado y había muerto. No era para menos, ¿no? Las mujeres a las que había ayudado estaban llorando, tristes por la muerte de Dorcas. Pregunta. Y será bueno que te preguntes esto frecuentemente, Pregunta. Cuando tú mueras, porque vas a morir, por si no lo sabías, va a llegar el día. Cuando tú mueras, ¿habrá gente que llore tu muerte? ¿Habrá gente que lamente tu muerte? Y obviamente no me refiero a tus seres queridos, a tus familiares más cercanos. No, me refiero a personas que no sean de tu círculo cercano, pero que lloren tu muerte. ¿Las habrá? O por el contrario, habrá personas que digan, ay, qué bueno que se murió. No le deseo mal a nadie, pero qué bueno que se murió. Yo creo, hermanos, mientras Dios nos preste vida, como decimos, podemos hacer mucho para la gloria de Dios, para el bien de otros, y de alguna manera asegurar, y no estoy diciendo que vivamos solo para eso, pero sí que el día en que ya no estemos, alrededor de nuestro cuerpo haya personas que se lamenten, que lloren por nuestra muerte. En el caso de Dorcas así pasó. Y no era para menos, ella había ayudado a mucha gente.
había suplido la necesidad de mucha gente. Así que cuando Pedro llegó, el cuarto estaba ahí lleno de gente, sobre todo de viudas que estaban llorando por la muerte de esta mujer. Ahí está entonces, a grandes rasgos. Vamos viendo algunas aplicaciones. Número 1, mira, otra vez, regresemos tantito al versículo 36. Porque la traducción que estamos usando, aquí en el versículo 36, en la segunda parte, dice que Dorcas, dice, ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. La Reina Valera lo traduce más o menos de esta manera. Dice que ella abundaba en buenas obras. ¿Te fijas? Ella abundaba en buenas obras. Dorcas era una mujer generosa. Cuando dice la Biblia que ella abundaba en buenas obras, eso nos dice que Dorcas era una mujer generosa. Y era una mujer generosa porque ella vivía imitando a Dios. Y oye bien, una de las cosas que tú y yo podemos y debemos imitar de Dios es precisamente eso, su generosidad. Dios es generoso, ¿o no? ¿No es generoso contigo? ¿No dice la Biblia, por ejemplo, allá en la primera carta a Timoteo, que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos? ¿No? Dios es soberano, sí. Dios es todopoderoso, sí. Eso lo creemos. Pero también no debemos olvidar que Dios es generoso. Dios es Dios de gracia y su gracia la da con generosidad. ¿Por qué? Porque Él es generoso. Él ha sido generoso contigo. Él ha derramado su gracia contigo abundantemente. Porque Él es generoso. Hablando de la sabiduría, lo comentábamos la semana pasada. ¿No dice la Biblia que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, ¿cómo? Abundantemente. Dios es generoso. Y una de las cosas que debemos imitar de Dios es precisamente esto, su generosidad. Dorcas era una mujer generosa. Y la generosidad, oigan esto, es una marca de fe genuina. Los verdaderos creyentes son hombres y mujeres generosos, compasivos, bondadosos. Repito, la generosidad es una marca de una fe genuina. Un verdadero creyente, un verdadero cristiano busca y lo hace intencionalmente y conforme a su capacidad ayudar a otros. Lo hace. Eso distingue, eso caracteriza a los verdaderos creyentes, como identifica o como caracteriza la vida de esta mujer, Dorcas. Por algo, Dios quiso que su testimonio, el ejemplo de esta mujer quedara aquí plasmada en este pasaje. Dorcas, repito, era una mujer generosa. Y tú y yo somos llamados por Dios también a vivir de esta manera. Tú y yo somos llamados a ser generosos. ¿Lo eres? ¿O no? ¿Te fijas? Y no estoy diciendo que somos llamados a dar únicamente. Somos llamados a ser generosos. Y no estoy hablando únicamente de cuestión económica, de dinero, no. Estoy hablando de ser generosos con todo lo que eso implica. Somos llamados por Dios a ser generosos. Dios nos llama a eso, pero Dios no solo nos llama a ser generosos. Aquí viene algo más. La generosidad es impulsada por Dios. Permítanme decirlo de esta manera.
Repito, la generosidad es impulsada por Dios. ¿A qué me refiero con esto? Que Dios nos llama así, como ya lo dije, nos llama a ser generosos, pero Dios también nos mueve a ser generosos y al mismo tiempo Dios nos capacita para ser generosos. ¿Te fijas? Dios nos llama, Dios nos mueve y Dios nos capacita para ser generosos. Así que ni tú ni yo tenemos excusas para no ser generosos. Porque en última instancia no depende de nosotros, depende de Dios, quien mora en nosotros por medio o en la persona del Espíritu Santo. Todo es cuestión de seguir la guía del Espíritu Santo en nosotros. Acompáñame a ver un pasaje, mira, que nos muestra o nos provee de muchos principios en cuanto a esto que estamos hablando. Segunda a los Corintios, por favor, busca ahí en tus Biblias la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 9. Segunda a los Corintios, capítulo 9. Pablo les escribe esta carta a la iglesia allá en Corinto. Entre otras cosas, les anima para que ellos den una ofrenda para los creyentes necesitados de Jerusalén. Déjenme leer versículo 1 primero, capítulo 9, versículo 1. Miren cómo les dice Pablo. En realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé lo deseosos que están de ayudar. ¿Te fijas? Lo deseosos que están de ayudar. Y esto creo que nos provee un principio también para la generosidad. La generosidad es un deseo del corazón. ¿Hay en ti ese deseo? El deseo de dar, el deseo de ayudar a los demás. Seguimos leyendo. Nuevamente versículo 2. Sé lo deseosos que están de ayudar. Y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. ¿Te fijas? Ahí está otro principio para la generosidad. Dar generosamente implica dar ¿con qué? Con entusiasmo. Con entusiasmo. No con tristeza ni por necesidad, como dice este pasaje más adelante, sino hacerlo con entusiasmo. Ahora miren, vamos a brincarnos por cuestión de tiempo aquí mismo, pero en el versículo 6. Versículo 6. Y les dice Pablo, recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Te fijas? Una cosa más, la generosidad implica también alegría. Dar con entusiasmo, dar con alegría, no dar de mala gana ni bajo presión. Y mira versículo 8. Y Dios proveerá ¿con qué? Con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra. ¿Para qué? Para compartir con otros, como dicen las Escrituras. Comparten con libertad y dan ¿con qué? Con generosidad. ¿A quiénes? A los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Versículo 10. Pues es Dios, óiganlo, es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él, ¿quién? Dios, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego, oigan, producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. ¿Quién lo hace? Dios. Dios te provee de todo lo que necesitas materialmente, físicamente, económicamente, y Él lo hace no para que tú vivas ensimismado, no para que tú vivas
solo para ti, sino para que eso que Dios te da en abundancia lo uses para ayudar a quien está en necesidad. Pero no solo eso, ¿te fijaste cómo dice al final del versículo 10? Dice, y luego Dios producirá una gran cosecha de generosidad. ¿Te fijas? Dios te mueve, Dios produce en ti la generosidad abundantemente. Así que Dios nos manda a ser generosos, pero Él produce en nosotros la generosidad y al mismo tiempo Él nos capacita para ser hombres y mujeres generosos. Vamos a continuar leyendo, versículo 11. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido. ¿Te fijas? No dice económicamente, aunque eso va implicado, pero no es nada más cuestión económica. Dice, serán enriquecidos en todo sentido. ¿Para qué? Para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. ¿Te fijas? Al final es para la gloria de Dios. No es para que la gente te alabe a ti y te diga, ay, qué buena persona es fulanito que me ayudó. No, es para la gloria de Dios. Versículo 12. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. ¿Te fijas? Ministerio de dar. Subráyalo bien en tu Biblia. Ministerio de dar. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque lamentablemente muchos cristianos buscan muchos ministerios, pero ministerios en donde ellos sobresalgan, ministerios donde ellos sean vistos, pero ministerios como este de dar, no los quieren. Le dan la vuelta. ¿Ah? Déjenme leer nuevamente el versículo 12. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Número 1, se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén. Y número 2, y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. ¿Se fijan? Se suplen las necesidades de los que están en necesidad, valga la redundancia, y al final Dios recibe la gloria. Versículo 13. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. ¿Quiénes? Los que reciben la ayuda. ¿Ah? Pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. ¿Te fijas? La generosidad demuestra que somos obedientes al mensaje del Evangelio. Y eso implica obviamente que somos obedientes a Dios. ¿Te fijas? Por eso es que decimos que Dorcas era una verdadera creyente. Por eso es que decimos que la generosidad es una marca de una fe genuina. Aquella persona que se llame o que se diga cristiano, pero no le interesa en absoluto la necesidad de las personas a su alrededor, mayormente las personas de su iglesia, se está engañando. Es incongruente decir, por un lado, que soy cristiano, que soy creyente, que amo a Dios, pero al mismo tiempo no me interesa en absoluto la necesidad de mis hermanos en Cristo. No puede ser. No puede ser. Quien vive así, lo que tiene que hacer es examinarse a sí mismo, examinar su fe, ser sincero consigo mismo, porque es muy probable que no sea un verdadero cristiano. Es muy probable que su fe no sea una fe genuina. Así que la generosidad es impulsada por Dios. Dios nos llama a ser generosos, Dios nos mueve a ser generosos y Dios nos capacita para ser generosos.
Algo más. La generosidad es más que solo dar. Grábate esto. La generosidad implica dar, pero es más que solo dar. La generosidad no solo es dar cuando me piden, porque no tiene mucho sentido, ¿no? Si me piden, doy. Si no me piden, pues no doy. Eso no es ser generoso. La generosidad es más que eso. La generosidad es tener la mano abierta, pero no la mano abierta así para esperar que te den, no, es tener la mano abierta para soltar y darle a los que tienen necesidad. Es tener la mano abierta, es tener el oído abierto y atento, y sobre todo es tener el corazón dispuesto a ayudar con entusiasmo y con alegría a quien esté necesitado. Eso es la generosidad. Es reflejar la gracia generosa de Dios a otros. La misma gracia que Dios ha derramado en ti generosamente es reflejarla, es pasarla, es transmitirla a aquellos que están en necesidad. Dorcas vivía así. Así que grábate eso, la generosidad no solo es dar, ni dar cuando te pidan. Es estar atento, con el oído atento, con la mano dispuesta para dar y sobre todo con el corazón deseoso para dar a quien tenga necesidad. Algo más acerca de la generosidad. La generosidad no se trata únicamente de cantidad. La generosidad no se trata de cantidad. Porque tenemos la tendencia a pensar eso, ¿no? Que una persona generosa es aquella que da mucho en cantidad, sobre todo en cuestión de dinero. No necesariamente. La generosidad no necesariamente es cuestión de cantidad, sino es una cuestión del corazón. Tiene que ver con una disposición del corazón. ¿Te fijaste lo que hacía Dorcas? ¿Qué hacía Dorcas? Ayudaba a las viudas. ¿Y cómo las ayudaba? ¿Dándoles dinero? Ahí, órale, ten. No. Ella las ayudaba conforme a su capacidad. Ella sabía coser, sabía hacer prendas de vestir y de esa manera les ayudaban las viudas. ¿Te fijas? La generosidad no es cuestión de cantidad, es una disposición del corazón. Dorcas sabía hacer ropa y con eso ayudaba y satisfacía las necesidades de aquellas mujeres viudas que no tenían que ponerse. Es una disposición del corazón. La Biblia dice en Primera de Juan, vamos a verlo, miren, búsquenlo, quiero que lo lean conmigo. La primera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16, y luego el 17 también. 16 dice: conocemos lo que es el amor verdadero. ¿Por qué? Porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. 17. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? No puede ser. No puede ser. ¿Te fijas? Dios te da y te da generosamente y tienes lo necesario para vivir cada día. Y si sabes de algún hermano que tiene una necesidad y que tú le puedes ayudar, pero te fijas cómo dice,
no le muestra compasión. Hermanos, la compasión es un asunto del corazón. Déjame leer este mismo versículo 17, pero en la traducción de la Reina Valera. Mira cómo dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y aquí viene, mira, pon atención, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No dice, y cierra contra él su mano, ¿verdad que no? Dice, cierra contra él su corazón. Hermanos, la generosidad es un asunto del corazón. Si tu corazón está cerrado, tu mano va a estar cerrada. No vas a tener la disposición de dar absolutamente a nadie. No tiene que ver tanto con cantidad, tiene que ver con la disposición del corazón. ¿Cómo está tu corazón en cuanto a esto? ¿Estás dispuesto a dar o no? Si reconoces que no estás dispuesto a dar, pídele perdón a Dios y dile: Señor, dame un corazón que esté dispuesto a dar, deseoso de dar, atento a las necesidades de los demás, para que yo pueda suplir las necesidades de mis hermanos en primer lugar, que tienen alguna necesidad. Algo más, ya se acaba el tiempo, miren, avanza bien rápido, vamos también avanzando. La generosidad implica dar, sí, pero implica dar, óyelo bien, a quien no puede devolverte el favor. Implica dar, e implica dar también a quien no puede devolverte el favor. Dorcas ayudaba generosamente y ayudaba a las viudas. ¿Sabes quiénes eran? ¿Cuál era más o menos cómo era la situación de las viudas en aquel entonces? En tiempos del Nuevo Testamento, una viuda era una mujer que no tenía a nadie que le ayudara. A nadie. Había muerto su esposo, obviamente, pero no tenía hijos y no tenía parientes cercanos que le ayudaran. Cuando una mujer en aquel entonces quedaba viuda, era quedar completamente sola. Dorcas ayudaba a esas mujeres, sabiendo que esas mujeres no podían regresarle el favor. Pero igual Dorcas lo hacía de manera entusiasta, con alegría y sobre todo con generosidad. Hermanos, es fácil, y seguramente estarás de acuerdo conmigo, es fácil darle a quien sabes que te puede devolver el favor, ¿no? Y a veces hasta usamos algunos dichos: no, bueno, sí, hoy por ti, mañana por mí. Hoy te hago un favor, pero mañana me vas a tener que pagar ese favorcito. Es fácil hacer eso. Pero el Señor Jesús dice: si saluda nada más a los que te saludan, ¿qué haces de más? ¿Qué haces de más? Si amas a los que te aman nada más, ¿qué haces de más? No tiene sentido. No tiene chiste. La generosidad tiene que ver con dar, pero tiene que ver en darle a la persona que sabes que no te puede devolver el favor, y hacerlo con gusto, sin esperar recibir nada a cambio. Algo más, hablando de generosidad: nuestro amor y nuestra gratitud hacia Dios refleja nuestra, o se va a reflejar en nuestra generosidad hacia los demás. Si amas a Dios y estás agradecido con Dios, entonces tú vas a mostrar ese amor que tienes a Dios y la gratitud que le tienes a Dios, dando, ayudando a los demás y haciéndolo generosamente, con entusiasmo, con alegría. No podemos decir que amamos a Dios y no interesarnos para nada en las necesidades de los demás. Algo más también: la generosidad es un acto de servicio y adoración a Dios. Velo de esa manera, porque cuando lo veas, cuando entiendas que la generosidad
va a ser más fácil practicar la generosidad. Y si es un acto de servicio y de adoración a Dios, principalmente, entonces podemos decir que la generosidad, óyelo bien, es un privilegio. Otra vez, velo de esa manera. No lo veas como una carga, no lo veas como una responsabilidad, no lo veas como una obligación, velo como un privilegio y velo también como una bendición. La generosidad, ser generosos es un privilegio y es una bendición. ¿Lo has visto de esa manera? Es un privilegio que Dios nos concede a nosotros por gracia y es una bendición. Y es un ministerio, déjenme también hacer énfasis en esto, es un ministerio. Podemos servir a Dios con nuestra generosidad. Mira, ya vimos el ejemplo de Dorcas, hermano, hermana, que estás aquí. No necesitamos, y voy a dirigirme a ti personalmente, no necesitas tener un ministerio visible o espectacular para servir a Dios con fidelidad. No necesitas un ministerio visible y vistoso o espectacular para servir a Dios y hacerlo con fidelidad. ¿Sabes qué es lo que necesitas? Necesitas un corazón compasivo, necesitas un corazón amoroso, un corazón misericordioso, dispuesto a ayudar a quienes tienen alguna necesidad. Ya vimos a Dorcas. Dorcas no fue una mujer famosa, conocida por mucha gente alrededor del mundo. Dorcas no tuvo un ministerio reconocido. Ni siquiera, al menos la Biblia no dice nada, ni siquiera tuvo un ministerio formal en su iglesia, en la iglesia. Dorcas no era pastora. Dorcas no cantaba en el grupo de música. No era ni siquiera maestra de escuela dominical, sin menospreciar a los que dan clases. No era maestra de escuela dominical. Pero Dorcas tenía un corazón compasivo, un corazón amoroso. Ella amaba a Dios y amaba a las personas a su alrededor. Así que, ¿qué hacía? Y lo hacía no solo los domingos, lo hacía cada día de su vida. Ella servía y adoraba a Dios con su generosidad. Ella servía y adoraba a Dios con lo que tenía, conforme a su capacidad, con lo que sabía hacer, usando los recursos que Dios le había dado. ¿Te fijas? Así que no te preocupes si no tienes un ministerio en el que tengas que estar aquí al frente cada domingo, no te preocupes. Tú puedes de igual manera servir a Dios y adorar a Dios no solo los domingos en la mañana. Tú puedes servir y adorar a Dios cada día de tu vida con lo que Dios te ha dado a ti. Tú puedes ser generoso o generosa. Y que tu generosidad al final sea para la gloria de Dios. O como leímos en Corintios, van a pasar dos cosas cuando tú seas generoso. Vas a suplir las necesidades de aquellas personas que tienen necesidad van a ser suplidas y al final Dios recibirá la gloria. Sirve a Dios. Adora a Dios. Recuerda, la adoración a Dios no la hacemos únicamente aquí el domingo en la mañana cuando cantamos. Quítate de la mente si es que no tienes esa idea de que la adoración a Dios es únicamente el tiempo cuando cantamos. No, no. Podemos y debemos adorar a Dios cada día de nuestra vida y podemos adorarle y servirle con cosas tan sencillas como lo que vemos que hizo Dorcas con aquellas viudas. Con una prenda de vestir, dándole a aquellos que no tienen, como nosotros. Y para ir terminando, la generosidad implica también, en primer lugar, darse a Dios antes que a los demás. Si no nos entregamos al Señor de corazón,
difícilmente nos vamos a entregar a los demás. No se puede. Mira, busca nuevamente la segunda carta a los Corintios y vamos ya terminando. Quiero leer de ahí algunos versículos y al mismo tiempo conectar esto que estamos viendo con la cena del Señor que vamos a celebrar en un momento. Segunda a los Corintios, capítulo 8. Ahora leímos unos versículos del capítulo 9, ahora vamos a leer unos versículos del capítulo 8. Dice aquí el apóstol Pablo nuevamente, versículo 1, capítulo 8, versículo 1. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad, ¿se fijan? Óiganlo, es que esto que estamos hablando es de Dios, Dios lo hace, mira, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. ¿Qué pasó? Dice, versículo 2, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones. Fíjate cuál era la condición que estaban atravesando esos creyentes de Macedonia. Dice, están siendo probadas con muchas aflicciones y además, ¿son qué? Son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, óyelo, la cual se desborda o se desbordó ¿en qué? En gran generosidad, ¿te fijas? Y aquí podemos mencionar otra cosa con respecto a la generosidad. La generosidad podemos practicarla, podemos cultivarla, aun cuando nuestra vida está pasando por momentos difíciles. Porque eso es algo que usamos como excusa, ¿no? No puedo. No puedo, pastor, ¿cómo cree? ¿Cómo me piden? Pues no ven cómo estoy. Si yo necesito que me den. ¿Te fijaste cómo estaban estos hermanos de Macedonia? Muchas aflicciones y además muy pobres, pero abundaban de alegría. Tenían un corazón alegre y esa alegría, dice, se desbordó en gran generosidad. ¿Te fijas? La generosidad no tiene que ver con cantidad, tiene que ver con el corazón. Es una actitud del corazón. Versículo 3, mira, dice Pablo acerca de esos cristianos de Macedonia que estaban en muchas aflicciones y eran muy pobres. ¿Sabes qué es lo que hicieron? Dice el versículo 3. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar, ¿te fijas? Tener el privilegio de participar. Es que es un privilegio. Es un privilegio, velo de esa manera. Dice, tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos. Aquí viene, miren, porque su primer paso, ¿te fijas? Lo primero que hicieron, ¿qué fue? Entregarse ellos mismos. ¿A quién? Al Señor y a nosotros, dice Pablo, hablando de él y sus colaboradores, tal como Dios lo quería. ¿Te fijas? Primero se entregaron al Señor y después Dios los capacitó para que fueran generosos. No podemos ser generosos si no nos entregamos a Dios con alegría. Hermanos, cantamos la última vez, en la última canción, esa canción que dice, yo me rindo a ti. Y yo me pregunto, cada vez que cantamos eso, ¿de veras? ¿De veras? ¿De veras te rindes a Dios? ¿O no? ¿De veras ya no quieres más de ti? ¿O no? O al mismo tiempo que estás cantando eso y dices, yo me rindo a ti, Señor. Pero cuidadito con que el hermano me vea feo porque vas a ver quién soy. No puede ser. O al mismo tiempo que cantamos, ya no quiero más de mí. Estamos esperando que me den y me den. Hay muchas personas, muchos de ellos lamentablemente cristianos entre comillas, en las iglesias, y que se quejan y dicen, en esta iglesia no hay amor. ¿Y sabes cuál es la realidad muchas veces cuando una persona dice eso?
La realidad es que es en su corazón, es en el corazón de la persona que dice eso, donde no hay amor. Cuando una persona muchas veces dice eso, en esta iglesia no hay amor, lo hace, entre otras cosas, quejándose porque no recibe en esa iglesia lo que espera recibir. Lo hace porque se queja que no la tratan como espera que la traten. Al final lo único que está diciendo es que en su corazón no hay amor. Lo que hay es egoísmo. Esa persona está viviendo para sí misma, nada más, viviendo de manera egocéntrica, esperando que todos estén alrededor de él o de ella, sirviéndole, dándole y haciendo todo para el bien de él o de ella. No debe de ser. Y espero que tú no pienses así. No quites la mano ahí de Corintios porque vamos a regresar, pero busca también Gálatas, la carta a los Gálatas, que de hecho está inmediatamente después de Corintios, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Déjame leer desde el versículo 7, ¿sale? Mira, pon atención, versículo 7. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa misma naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Te digas? No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar numerosas bendiciones. Y dice el versículo 10, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos ¿qué cosa? El bien a todos, en especial a quienes, a los de la familia de la fe. Haz el bien. El dicho dice, haz el bien sin mirar a quién, pero la Biblia dice, haz el bien, en especial a los de la familia de la fe. Los de la familia de la fe. Tus hermanos en Cristo. Pero para hacer el bien tenemos que tener una disposición en el corazón de hacer el bien. Pídele a Dios. Pídele a Dios, Señor, dame esa disposición. Si reconoces que no la tienes, pídesela. Señor, dame esa disposición, porque no la tengo. Y puedes decirle, Señor, perdóname, porque vivo de manera egoísta, nada más pensando en mí y en mí y en mí. Perdóname. Y ayúdame a vivir para ti, pero también a vivir para los demás. Ayúdame a seguir el ejemplo de mujeres como Dorcas. Mira qué gran ejemplo, ¿eh? Mira qué gran ejemplo. Un ejemplo digno de imitar. Y yo pensaba, todavía en la mañana que estaba yo repasando esto, pensaba en esto. Mira, lamentablemente, tristemente, en estos días pasados, del jueves para acá o de la semana pasada, hemos visto y oído y leído y en las noticias y en las redes se habla mucho de una película. De una mujer que de ninguna manera debemos imitar. Una mujer llamada Barbie. Por cierto, padres que tienen hijos, hijas pequeñitas, mi recomendación, y es solo una recomendación, no vean esa película. No la vean. Ni en el cine ni en casa. Le hacía yo una broma a mi esposa precisamente. Me leía algo que leyó en las redes sociales y me decía, la nota decía, padres, no lleven a sus hijas a ver Barbie. Y me conocen mis hijos, yo siempre ando haciendo bromas.
Y le digo a mi esposa, no la voy a llevar a ver. Me voy a esperar a que salga en Netflix para verla aquí. Obviamente no es cierto, no la voy a ver. No. Y la recomendación es para ustedes también. ¿Ah? Pero miren, el mundo nos presenta muchos modelos, muchos ejemplos a seguir. La mayoría, si no es que todos, son ejemplos negativos. Pero aquí la palabra de Dios nos presenta a una mujer a la cual haremos bien en imitar. Imítala, imita su generosidad, pero más que Dorcas, imita a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y con esto quiero que se pongan de pie, porque vamos preparándonos para la cena del Señor, y al mismo tiempo busquen 2 Corintios 8. Versículo 9. 2 Corintios 8, versículo 9. Porque esto de la generosidad tiene que ver también con nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice el versículo 9, ustedes conocen, ¿qué cosa? La gracia, óyelo bien, la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Eso es lo que vamos a recordar y a celebrar en un momento mediante la cena del Señor, con el pan y con el jugo de uva. A nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús, y su gracia generosa que le llevó a humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el pasaje que Él, siendo rico, por amor a ustedes, a ti y a mí, se hizo pobre, para que mediante su pobreza nosotros ahora seamos ricos. Y obviamente no se refiere a riqueza económica, material, sino a riqueza espiritual. Dice la Biblia en Efesios que en Cristo Jesús hemos sido bendecidos, óyelo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Te fijas? Somos ricos en Cristo Jesús por su gracia generosa. Recuérdalo ahorita que vamos a celebrar la cena del Señor.